Mira, es muy curioso porque siempre que hemos entrevistado, en todas las conversaciones que hemos tenido, siempre las personas que entrevistamos tienen como dos referencias: lo que ocurría en su casa y lo que ocurría en la escuela. Y por eso nos parece importante, pues bueno, pues tener esta conversación contigo. Y por eso te hemos invitado y te lo queremos agradecer. Nada, yo agradecida de estar aquí. Bueno, ¿qué es ser mamá? Sí sé que es complicado, más que la literatura infantil. Ser mamá en el ámbito de la literatura infantil, entiendo, ¿no? Pues yo creo que complicado y nutritivo a la vez, ¿no? Porque es como, es una tarea 24 horas, 365 días del año, toda tu vida. Pero sí que es verdad que es nutritiva porque, como tú estabas diciendo, yo he conectado, ¿no?, también con mi infancia, como que te reconcilias con cosas también de la infancia durante la maternidad, y después también te reinventas, ¿no? Porque también empiezas a ver otras maneras de hacer y no sé, y a mí me parece, no sé, a mí me despierta mucha creatividad también el maternar. Es curioso porque en tu fotografía, que la estuve viendo, la fotografía, tu fotografía, no hay muchos libros fotografiados. Hay muchas libretas, muchos cuadernos, Es verdad, pero hay pocos libros. sí, pues es verdad que ahora que me lo diste, es verdad. Sí, es que, claro, para mí la fotografía también es una escritura visual, ¿no? Pero también tiene lectura, claro, como yo no hago esa parte de lectura, sino después de la toma, a lo mejor por eso utilizo más cuadernos que libros, no lo sé. ¿Cómo es tu historia en el ámbito, tu historia como niña, con relación con la literatura infantil? ¿Cómo es tu historia con el libro? Con el libro, pues tuve la suerte de tener en casa muchos libros muy peculiares, ¿no? O muy diferentes entre sí. O sea, libros de literatura infantil, pero libros también de adultos y también, bueno, y muchas referencias también musicales y demás. O sea, que yo creo que en mi casa había mucha oportunidad de leer, ¿no? Aparte, yo me crié en zona rural y eso, que yo creo que también ese ritmo rural también conecta mucho más con el ritmo lector que el ritmo de ciudad, que nos conecta con otro ritmo que no tiene nada que ver con la lectura muchas veces. ¿Y las dificultades son las mismas? O sea, tú sientes, eso, tú hablabas antes de reconciliarte, esas dificultades que tú estás teniendo como madre, ¿crees tú que eran las mismas dificultades que tenía tu madre cuando te criaba? No, No. va. O sea, estamos hablando de crianzas totalmente diferentes. Yo muchas veces me reúno con mi madre y le digo, ¿cómo lo hiciste, mamá, para criar a 3 hijas? ¿No? Ella trabajando, mi padre trabajando, siendo ama de casa 100%, ¿no? O muy intensivo. Y también que nosotros no tuvimos una realidad tampoco económicamente muy pudiente, ¿no? Entonces yo decía, ¿ellos cómo lo hicieron? Porque yo con una, o sea, que solo tengo una hija, a veces me veo como sobrepasada, ¿no? Y muchas veces, pues claro, la vivencia es totalmente diferente, ¿no? Y los tiempos. Por ejemplo, en mi caso, claro, mi relación con la lectura, más que con mis padres, pues con mis hermanas, ¿no? Las lecturas compartidas o no, el compartir cosas que leíamos y demás era más con mis hermanas, que son mayores que yo, que con mis padres. ¿Y por qué decidieron en casa que el libro estuviese como en el centro de la conversación, en el centro de la educación? Bueno, no sé si en el centro, pero que estuviese presente por lo menos. Pero mi infancia, No, ahora, en tu casa, sí. en mi casa, ¿Por qué en la familia que ustedes han creado han decidido que el libro esté ahí, que la lectura esté presente? porque nosotros de por sí somos súper lectores. Quiero decir que realmente para nosotros la literatura es súper importante en muchos sentidos, y no solo la literatura novelística, sino, bueno, nosotros por ejemplo somos consumidores del álbum ilustrado mucho antes de que naciese Dara, por ejemplo, porque para mí la estética visual, no solo fotográfica, sino también en la ilustración, también para mí es súper importante. ¿Y qué condiciones crees tú que tiene que haber en un hogar, en una familia, para que eso suceda? ¿Qué condiciones? Para mí una condición imprescindible es que haya libros, o sea, muchos libros, variedad de libros, puntos de lectura en diferentes lugares de la casa, ¿no? Para nosotros es importante, por ejemplo, Dara tiene libros en su habitación, pero hay libros en el salón, hay libros en mi habitación,
hay libros, bueno, ahora estoy poniendo un punto de libros al lado del baño, en el momento te voy a dictar al baño. O sea, creo que la accesibilidad al libro desde que son muy pequeñas es muy importante, o sea, que estén presentes los libros físicos, ¿no? De que puedas tocar. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo a Dara muy chiquitita, con 1 año y medio o así, que me acuerdo que todavía no sabía andar bien, tener sus libros en un estante del salón, ¿no? Ya como tener su librería, ¿no? Entonces, y lo único que hacía era tirarlos al suelo, volverlos a colocar, tirarlos al suelo. En una de estas que tiraba y volvía a colocar, pues a lo mejor se quedaba hojeando un libro, ¿no? Entonces, para mí, importantísimo que estén presentes. El libro, un objeto habitual, no algo extraordinario, ¿no? Y claro, como nosotros ya somos lectores, pues el que los niños y niñas vean a la familia leyendo, ¿no? Que no tiene por qué ser un momento programado, pero que me refiero que si ya tu padre y tu madre leen habitualmente, pues mucho más, yo entiendo que es mucho más fácil que los niños también lo hagan. Y también hay momentos de lectura compartida, ¿no? Sí, súper importante. Para mí, ese momento... ¿Puedes contarnos algo? Porque yo sé que es muy Vale. especial. Sí, ¿Puedo comentar? sí, o sea, la lectura compartida en la primera infancia es como algo, bueno, compartida no, el leer en alto, o sea, a los niños y las niñas es como algo normalizado, ¿no? En la primera infancia, porque entendemos que como no leen, no tienen la práctica, no leen todavía, pues se entiende que se tiene que dar, ¿no? Pero para nosotros era un momento tan especial que nosotros, aún Dara siendo lectora habitual y ya tiene 8 años, pues nosotros seguimos manteniendo la lectura compartida de noche, la lectura en alto, ¿no? Primero porque es un espacio súper mágico. Hay un montón de vinculación, entras en un ritmo diferente porque es el ritmo ya de la noche, ¿no? Entonces también te da la oportunidad de que en esa conexión lectora pues aparezcan situaciones que no digieres durante el día o, ¿sabes? También a través de los personajes y de la lectura pues surgen un montón de ideas que quedan ahí que no entendemos bien, ¿no? Digo sobre todo niñas y niñas, ¿no? Como, ¿y esto por qué se debe, ¿no? ¿Por qué este personaje ha dicho esto? ¿Por qué hace lo otro, ¿no? Y te da un montón de pie a miles de cosas, ¿no? Pero yo creo que sobre todo a conectar, Sí. que es lo que nos falta muchas veces más. O sea, ese momento de lectura compartida es un momento de conexión, de empatía, de cuidado Y la práctica de la escucha, ¿verdad? y la práctica de la escucha. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado algo gracioso con Dara, que es que empezamos a leer libros en alto que ya eran novelas más juveniles, ¿no? Pero hace ya un par de años. Entonces, claro, la novela juvenil tiene un ritmo diferente que la literatura infantil. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, la primera parte de lectura, hasta que empieza a llegar la acción, por así decir, se alarga, ¿no? No es tan inmediata como la literatura infantil. Entonces, claro, al principio a ella eso como que le costaba asimilarlo y le daba un poco de desesperación, ¿no? Como, nos va a llegar, no, ¿qué pasa ya, no? Entonces, el hecho de educar eso hace también que se eduque la paciencia, ¿no? El saber esperar, que las cosas van a llegar. ¿Sabes qué? Yo creo que en la literatura estamos trabajando un montón de conceptos de la vida que no somos conscientes ya solo por el ritmo que te da la lectura. También me parece muy importante que ella tenga la capacidad de elegir, por lo que te estoy escuchando, ¿no? Cuando incluso el poder escuchar relatos, cuentos, el poder elegir el libro, Claro. hay un espacio de libertad totalmente donde ella elige el libro o incluso los relatos que quiere escuchar. Claro, nosotros, por ejemplo, eso, estos libros que utilizamos ahora más de noche, que son más libros, no, más de narrativo, claro, es un momento súper especial ir a la librería a elegir el próximo libro que vamos a tal, no sé, a mí me parece que se forman unos hábitos como muy sanos Sí. y también eso como muy vinculantes en la familia. Claro. ¿No? Y verdad que aunque ella a lo mejor ahora con la edad que tiene, no, pero más pequeña te podía repetir que le repitieras un cuento, un relato, una historia o ella escuchaba el mismo relato 1, 2 o 3 veces, ¿no? Verdad que siempre, aunque el relato sea el mismo, la situación siempre es diferente. Cambia, sí. Hay matices de la narración que siempre van a ayudar a crear nuevas conversaciones y también es súper, para ellos el repetir
bueno, cuando son muy pequeños les encantan los cuentos estos repetitivos, ¿no? Que tienen ahí una cadencia, ¿no? Donde los animales se van sumando, por ejemplo, ¿no? Pues eso lo siguen manteniendo durante mucho tiempo en otro sentido, Sí. pero el hecho, por ejemplo, eso de repetir historias, por ejemplo, uno de los primeros libros que leímos de esta manera fue los libros de Pippi Casas Largas, ¿no? Que nosotros decíamos, ya es un poco heavy a lo mejor y tal, pero no, fue súper guay, ¿no? Y ella vuelve a esos libros. Ahora, como lectora muchas veces, o nos pide que le contemos algún capítulo determinado, porque como son pequeñas historias cada capítulo, pues Nosotros a veces ¿cómo decir? Como productores o como desarrolladores de material infantil, muchas veces nos planteamos, ¿son los padres, son las madres las que eligen los primeros libros que leen? ¿Cómo eligieron ustedes? ¿Qué criterios tenían? claro, depende del momento de la infancia, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Para mí, en la primera infancia, importantísimo que también físicamente estén adaptados a los niños, quiero decir, el tamaño, el que sean gorditos, ¿no? Todo ese tipo de cosas que facilitan ¿sabes? La experiencia con el libro. Y después ¿no? Pasamos de lecturas muy sencillas. A mí, por ejemplo, estos libros de literatura infantil, donde hay unas parrafadas increíbles, o sea, ya solamente no es para el niño, sino para el que está haciendo la lectura ahora, pues a veces cuesta, ¿no? Y no es eso, sino que no conecta con el niño. Pero a medida que vamos creciendo, vamos cambiando la tipología. Por ejemplo, sí que es un criterio en nuestra casa, que no es que nos hayamos sentado a hablar de estos criterios, pero se han dado como de manera natural, es, por ejemplo, el tema estético, ¿no? Para mí, como te decía antes, para mí el libro es un objeto ya físico que ya transmite cuando lo cojo, ¿no? Entonces, la estética del libro, la ilustración del libro, los materiales que tienen ese libro, ¿no? Estos libros, por ejemplo, súper plastificados, ¿sabes? No me llaman nada la atención, ¿no? Para mí es importante eso, que tenga una textura, el papel, la ilustración, que sea muy estética, porque la ilustración también me ayuda a crear muchas más historias, que la que me cuentan a nivel, ¿no? Escrita, sí. Entonces, ese criterio sí ha sido algo, pero que no ha sido tampoco que nos hayamos sentado a hablar de ese criterio en sí. Pues, como te decía antes, la accesibilidad, lo estético, lo físico, y después libros que volvamos. A mí Ay, qué interesante. para mí eso es una condición también importante en el libro, ¿vale? Porque hay lecturas, no sé, por ejemplo, a mi hija le encantan las series también, como a todos los niños, yo creo que de su edad, ¿no? Esta serie de Ana Cadabra, Isadora Moon, pero que se lo leen 2 horas. O sea, ese libro es un libro para leer. Limitado. Es un libro de consumo, como le digo yo muchas veces, es un producto de consumo, ¿no? De como cuando te ves una serie de televisión, ¿no? Te lo ves, pero tú no vas a volver a verte ese capítulo, ni te vas a volver a leer ese libro posiblemente, porque es para una lectura, es otro tipo de lectura, ¿no? Entonces ese tipo de libro, biblioteca, ¿no? Entonces ese libro es muy de biblioteca. Otra cosa súper importante en la infancia, que es la experiencia en la biblioteca. O sea, ese mundo de la biblioteca, donde me da un montón de oportunidades de muchos tipos de libros diferentes, pues para mí también es importante. Claro, y también y como un evento, el asistir a la biblioteca, el que hay narración oral, el teatro, todo eso. Mira, fue súper gracioso. En la biblioteca ya no te dan el carnet de biblioteca, ¿vale? Ya no hay carnet físico. Nosotros le creamos un carnet físico a Dara, porque para ella era súper importante esto de voy a sacar mi libro con mi carnet físico, ¿no? Entonces lleva una cosa ahí plastificada que cada vez que lo lleva lo tengo que explicar al bibliotecario, pero es que No. para ellos el mundo, Tangible. claro, el mundo físico es súper importante, entonces tenemos que seguir Pues cuidándolo, ¿no? Entonces, claro, es toda una excursión, ¿no? La biblioteca, elijo un número de libros limitado porque no me puedo llevar toda la biblioteca. También tengo que anotarme qué día en el calendario tengo que devolver el libro, ¿no? Todo eso está hablando mucho más de literatura, sí. ¿vale? Y yo creo que es fundamental, la vivencia de la biblioteca es fundamental. Sí, esto lo voy a no es una venganza, pero tú, a ver, porque el padre me llevó un podcast, ¿no? El padre de la criatura, y me hizo una pregunta que te voy a hacer un podcast sobre educar en familia, y hizo una pregunta que me gustó, porque hablaste de la continuidad, y eso me ha encantado. Él me preguntó que por qué yo creía que en la adolescencia se dejaba de leer, y tú antes dijiste, a pesar de la edad que tiene,
seguimos leyendo en la cama o seguimos manteniendo ese momento. Qué importante es el nosotros como padres saber que tenemos que seguir acompañando. Claro. No. ¿No? Y a lo mejor podemos ir adaptándolo a la edad, claro, porque yo entiendo que a lo mejor mi hija con 15 años, a lo mejor que yo le esté leyendo en la cama, a lo mejor no, quién sabe, ¿no? Me encantaría, ¿no? Porque para mí es un momento especial, pero a lo mejor es adaptarlo, es crear, ¿no? Crear momentos de comentar lo que estamos leyendo. Exacto. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, muchas veces hablamos de ella. Yo sé que ella lee libros individualmente y nosotros también, ¿no? Entonces ella me pregunta por libros que yo leo, aunque, ¿sabes? No tengan nada que ver a lo mejor con la literatura infantil. Y yo le pregunto a ella por sus libros y qué le aportan, qué tal, qué le gusta, ¿no? De esos libros, ¿no? Entonces, no sé. Incluso leer ambas Sí. en el momento después de comer, ¿sabes? Que, por ejemplo, mi hija no duerme siesta. Que yo, eso lo llevo muy mal. ¿Vale? Entonces, bueno, por lo menos nos acostamos, ¿sabes? Tenemos un momento de tranquilidad y es que nos ponemos a leer. ¿Sí? Muchas veces yo me quedo dormida y ella sigue leyendo, ¿no? Pero que al final eso también es otra manera, ¿no? Y yo creo que de adolescente a lo mejor hay que cambiar un poco el lenguaje, pero tiene que seguir siendo importante tener libros en casa, ir a la biblioteca, ¿no? Acompañar, no sé, tener momentos de estos de ir a la librería a comprar libros. No sé, yo creo que un poco por ahí. Bueno, tenemos que terminar Ya. y me gustaría que nos contara qué es lo que está leyendo ahora tu hija o cuál es el último cuento que le has contado o que has leído en casa. Mira, ahora mismo estamos leyendo. Ella está terminándose ya, te digo, la serie de Isadora Moon, creo que está por el 14, algo así. Pero ahora está también muy enganchada a los libros de descubrimiento, ¿no? Estos libros que te hablan de una temática y dan muchas curiosidades, pues ahora está muy... También es la edad, Sí. ¿no? Acá cambia, ¿no? Según la edad cambian un poco y lo que les motiva, ¿no? Entonces ella ahora está, eso, como muy comedora de libros así y tal. Y estamos leyendo una novela que se llama, La niña que sabe hablar oso, ¿vale? Y es una novela más bien justa. Sí. Y también nos costó mucho al principio que se enganchase porque la primera parte del libro, claro, es mucho más de explicar todo el contexto de lo que va a ocurrir, pero está muy enganchada el libro. Pues sí. Pues muchísimas gracias y gracias por compartir con nosotros.